rápido, porque ustedes tienen material. Avísame cuando grabes, por favor. Ahí empezó. Gracias. Bueno, entonces estamos en la última clase y entonces retomamos lo que habíamos visto la semana pasada y acuérdense que estamos en electrodinámica cuántica. Esto que estamos escribiendo acá es la amplitud de transición vacío-vacío. Acá hay un 0 y otro 0, y eso en realidad serían un omega y un omega, ¿no es cierto? Lo que va acá, porque es la amplitud de probabilidad de transición del vacío de la teoría de interacción a el vacío de la teoría de interacción. Digamos, este 0 sería un omega. Esta funcional de los campos que tenemos acá depende del campo de Gauge abeliano, de electrodinámica, del antifermión y del fermión, el que va a ser el positrón y el electrón después. Tenemos acá un conjunto de campos, en virtud de lo que habíamos discutido la semana pasada. Esta es la medida de integración de la integral funcional para el campo de Gauge abeliano, para el antifermión, para el fermión, y después tenemos dos adicionales para los ghosts, que de lo que habíamos visto la semana pasada, los ghosts son necesarios para hacer el fijado del gauge, ¿de acuerdo? Entonces, recordemos que además de la medida de integración, la integral funcional esta contiene la exponenciación de I dividido h barra lo estoy seteando a 1, pero si ustedes hacen la expansión serían I dividido h barra, la integral en 4 dimensiones, en un espacio de Minkowski. Si fuera euclidio no estaría la I acá, sino que habría un signo menos acá, un 1 dividido h barra. Y ahora lo que tenemos es la integral esta del lagrangiano, que va a tener la parte de Maxwell, que es menos un cuarto de f mun u f mun u. Después tenemos la parte del lagrangiano de Dirac, donde está la interacción entre el campo electromagnético y el positrón y el electrón, ¿no es cierto? Que es esto, con una masa m, que es la masa del electrón o positrón. Y después tenemos este término acá, con un parámetro arbitrario, seda, un parámetro real arbitrario, seda, y esto es el fijado de gauge. Y en este caso el gauge que uno está fijando es lo que conocemos como el gauge de Lorentz, ¿sí? Este término viene de la exponenciación de la delta del fijado de gauge, que habíamos visto la semana pasada. Y finalmente teníamos un término adicional que también teníamos que exponenciar, que era el Fadeev-Popov, y el determinante de Fadeev-Popov, que sería esta delta de Fadeev-Popov, FP, delta de Fadeev-Popov. Esto justamente debido al conjunto de estos dos términos. Este es el que viene de la delta y este es el que viene del Fadeev-Popov. Lo que tenemos es que se exponencia y nos queda, fíjense qué raro es este término en un sentido donde este es el eta, este es el omega, que son los campos de ghosts o fantasmas que hemos introducido la semana pasada, y acá lo que queda es un D'Alembertiano, ¿no? Es la d mu de mu. O sea que tiene una estructura como distinta de la que venimos viendo. Y estos dos tipos de campos, que no son dinámicos en este caso, porque no participan de la dinámica, sino que aparecen en el fijado de gauge, son variables grassmannianas. Eso lo habíamos visto la semana pasada, habíamos estudiado eso y no tenemos tiempo hoy de volver a repasar eso. Pero bueno, está todo contenido en las notas que les mandé la semana pasada y está contenido en las notas que están en internet, en el archive de Hamilton y John Wheeler, John Witter, y bueno, y en las notas que yo les mandé, así que lo tiene todo. Entonces, en electrodinámica cuántica, que sería esto, los campos que llamamos fantasmas no se acoplan con ningún estado físico, y no aparecen tampoco en la teoría de perturbaciones. Es decir, el único objeto a nivel de diagrama de Feynman que puede aparecer cuando ustedes tienen el eta y el omega es, como vamos a ver dentro de un rato, es un propagador del campo de Gauss. Pero ese propagador del campo de Gauss no tiene ninguna realización física, no es nada medible, es un objeto que uno necesita introducir en la teoría para poder exponenciar el determinante de Faraday-Popov, ¿no es cierto? Como lo habíamos visto la semana pasada. Sin embargo, si ustedes tomaran, por ejemplo, cromodinámica cuántica, que es una teoría de gauge no abeliana, porque tiene un grupo de gauge asociado que es un SU3,
para QCD, en esa teoría, los ghosts que aparecen, ellos tienen acoplamientos a los campos físicos, pero sin embargo, nunca están en estados externos, sino que están como campos auxiliares que aparecen en la dinámica, pero que no tienen ninguna representación física como estados externos, ¿sí? No son campos externos, no son campos observables, digamos. O sea, son lo que llamaríamos no físicos esos campos, ¿sí? Bueno, primero, los ghosts son campos expresados en términos de variables de Grassmann. Son complejos, no tienen spin, o sea, tienen spin cero, y no aparecen como campos externos, en patas externas en ningún diagrama de Feynman, ni en la teoría abeliana que estamos viendo, electrodinámica cuántica, ni en la teoría no abeliana. O sea que estos campos de gauge son artefactos o campos auxiliares que uno pone, que uno necesita introducir para hacer el fijado de gauge, que es tan importante, ¿sí? Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, por ahora no. Muy bien. Entonces, vamos a empezar a estudiar las reglas de Feynman de electrodinámica cuántica. Yo estoy usando el formalismo de la integral funcional, pero como habíamos dicho, uno puede usar ese formalismo o las puede calcular en forma canónica, con los conmutadores del campo AMU y el correspondiente impulso canónico conjugado, imponer la relación de conmutación canónica a tiempos iguales, cuantizar la teoría a partir de ahí. Eso está hecho en muchos libros y, bueno, tenemos que optar una de las dos formas de hacer la cuantización porque no tenemos tiempo en el curso y bueno, como habíamos explicado la semana pasada, para aprender este formalismo integral funcional, habíamos elegido esta dirección. Pero pueden hacerlo de la manera que ustedes quieran. Entonces, acá tenemos un recordatorio de lo que teníamos recién. Teníamos la amplitud de transición vacío de la teoría de interacción. Recuerden que esto sería un omega y esto sería otro omega. Teoría de interacción a teoría de interacción. Copio lo mismo que teníamos recién. Entonces, a partir de esta acción, a partir de esta integral funcional, ¿sí? Vamos a calcular el propagador del fotón. ¿Qué es esto? Bueno, va a haber un fotón con un índice de Lorentz a mu. Esto está en el espacio de configuración, por lo tanto está en el punto x1, y ahora va a el fotón con un índice que podríamos poner nu en general, de Lorentz también, que va al punto x2. Y lo representamos con gamma. El fotón se representa normalmente con una línea ondulada, ¿sí? Solamente esta línea recta acá es porque cuando lo dibujé me equivoqué y lo tracé con una regla, pero es una línea ondulada y se le pone una flecha si lo pasamos a la representación de impulso. Normalmente si uno lo escribe en la representación de posición es una línea ondulada solamente. Y esto es la definición del propagador, que siempre va a ser, bueno, la función de Green de dos puntos, entre los vacíos en interacción, ahora el cero en realidad es el vacío en interacción omega, dividido por la amplitud de transición vacío-vacío, en interacción-interacción, ¿sí? Esto siempre lo hacemos de esta manera. Y recordemos que lo que habíamos aprendido la semana pasada del tema de agregarle una fuente, ¿no? Eso es lo que hacía, ahora voy a ir a la fuente, pero la definición de esto es agarrar la misma integral funcional que uno tenía recién definida arriba y agregarle dos operadores de campo electromagnético en los puntos x1 y x2. Recuerden, este índice es mu y este puede ser un índice distinto, nu. ¿Sí? Muy bien. Si ponen índices distintos, al final del cálculo va a aparecer una delta de Kronecker, delta mu nu, que les va a decir que el índice de Lorentz se va a conservar en la propagación del campo electromagnético. Bueno, muy bien. Esta acción que va acá es la acción de electrodinámica cuántica que vimos recién arriba, con el fijado de gauge, para poder hacer la cuenta. Muy bien. Entonces, ¿cómo se calcula este objeto que tenemos acá? ¿Cómo bajan estos dos campos? Bueno, recuerden que lo que uno tiene que hacer es modificar la amplitud de transición vacío-vacío de la teoría, agregándole un término a nivel de la exponenciación de la acción. Ven, acá tienen la exponenciación de la acción, que es lo que está acá. ¿Sí? Entonces lo que uno hace es agregar este término en rojo,
que es menos I dividido H barra, la integral en X4, de una fuente, donde acá estoy poniendo el índice kappa, y acá el índice kappa, ¿sí? Índice de Lorentz, J kappa de X, A kappa de X, ¿sí? Entonces uno aplica dos veces la derivada funcional sobre el logaritmo de esta, sobre el logaritmo de lo que sería la funcional generatriz de funciones de Green conexas. Es esto, ¿no? Entonces, al aplicarle dos veces, por lo que aprendimos la última clase utilizando métodos de la derivada funcional, al hacer la derivada actúa sobre el j, porque son derivadas respecto de j, y lo que aparece, esta es la expresión que nos queda, lo que aparece es directamente la formulita que estaba acá arriba. Es decir, bajan estos dos operadores de campo y eso nos da por definición lo que queríamos calcular, el propagador. Digamos, esto es una forma formal de presentar el problema. Finalmente, se pone que el j kappa igual a 0 y entonces uno vuelve al problema original donde no tenía ninguna fuente clásica. Donde la fuente clásica, como ustedes ven, es un artefacto que uno introduce para poder calcular formalmente las funciones de Green. ¿Sí? Simplemente eso. Y finalmente uno pone a 0 ese artefacto y entonces obtiene lo que necesita. ¿Está bien? Entonces, fíjense que nosotros acá definimos la amplitud de transición vacío-vacío modificada al introducir esta J, que es la corriente clásica, esta J que estamos teniendo acá, modifica eso y en lugar de darnos la amplitud de transición entre los dos vacíos de 0 a 0, lo que estamos haciendo ahora es calculando otro objeto distinto que es el z de AMU, de psi barra y de psi, y de j, donde j es una función clásica, ¿sí? Y entonces eso se va a llamar la funcional generatriz de funciones de Green conexas. Bien. Bueno, y entonces notemos que para el caso de electrodinámica cuántica, lo que nosotros habíamos definido es el lagrangiano este, es el lagrangiano de Dirac. Y acá lo que tenemos es la adición del lagrangiano de interacción. Entonces nos da este objeto, donde está D barra, D slash, ¿no? que es la derivada covariante en electrodinámica cuántica, cuya definición está dada con esto. Todo esto es I por la derivada covariante, donde esta D chiquita, que parece una, bueno, que es el gancho normal que uno usa para la derivada parcial, es la derivada mu contraída con una gamma mu de Dirac. La constante E es la carga del electrón, que ahora la vamos a llamar la constante de acoplamiento de electrodinámica cuántica. ¿Sí? Bien, entonces la definición del D slash está acá, esta es la gamma mu de Dirac, multiplicada por la derivada parcial respecto de x mu. El A slash es la contracción de Lorentz del campo de Gay-Shaveriano A sub mu con la gamma supra nu. ¿Sí? Estas gamas ya las estudiamos durante las primeras clases, que son las gamas de Dirac, que son matrices de 4×4, y se define alfa, que sería alfa electromagnética, me faltaría poner EM, alfa electromagnética, que es igual a E cuadrado dividido 4pi. E es la carga del electrón, como decíamos, y esto es lo que se llama la constante de estructura fina. Acá pusimos H barra igual a 1, C igual a 1. Es decir, esto está expresado en unidades naturales. ¿De acuerdo? Esta es una cantidad muy importante que aparece y que depende de la carga del electrón. Constante de estructura fina. Muy bien. Bueno, ahora vamos a la parte de interacción de la amplitud de transición vacío-vacío de electrodinámica cuántica. Lo primero que vamos a notar es que
Si la carga del electrón, es decir, lo que llamamos la constante de acoplamiento, es suficientemente pequeña, ella cumple el rol del lambda en la teoría de lambda phi cuarta. Entonces esto permite hacer una expansión de Taylor, o una expansión en potencias de E, lo cual da una expansión perturbativa de la teoría, y acá, entonces, lo mismo que en el caso de lambda phi cuarta que habíamos analizado, esta es la razón por la cual se habla de que en este curso estamos estudiando la cuantización perturbativa de la teoría, o lo que se llama en general teoría de perturbaciones de la teoría cuántica de campos, ¿sí? Esto tiene sentido si la constante de acoplamiento es suficientemente pequeña como para garantizar un cierto radio de convergencia. En el caso de electrodinámica cuántica, uno arranca a energías suficientemente bajas con un valor de la correspondiente constante de expansión, que va a ser la constante de estructura fina, que vale 1 sobre 137 aproximadamente. Es un parámetro de expansión muy bueno que permite una convergencia muy buena y que permite hacer cálculos sumamente precisos. Para el momento giromagnético del electrón, por ejemplo, con una precisión de 1 en 10 a la 11. Cuando uno hace cálculos a 5 de corrección del vértice de, eh, de electrodinámica cuántica. Bueno, eso es simplemente un comentario general. Bueno, entonces vamos a tomar el término de interacción que teníamos en el lagrangiano, que era el término que está exponenciado, ¿no es cierto? Y que recuerden lo que pasó con ese término. Fíjense, uno venía con una... o sea, fíjense que lo que tenemos es un I multiplicando a la acción de QED, ¿no? O sea que acá adelante de todo esto yo tengo que multiplicar por I. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, lo que tenemos es este término exponenciado, tengo el parámetro de expansión, que es la constante de acoplamiento, como decíamos, y hacemos una expansión a primer orden, que es el primer término que va a aparecer acá. Recuerden, el objeto es calcular una función de 2 puntos que va a ser el propagador de Feynman del protón, al final, del fotón, al final. Entonces, vamos a reescribir la parte libre del lagrangiano de QED como una integral gaussiana. ¿De qué manera? Bueno, ustedes vean qué es este término. Este término es el producto del f mun u con los índices abajo para el f mun u por el f mun u con los índices arriba. Y tiene acá el menos un cuarto. Esto es menos un cuarto de f mun u, f mun u. Es el término cinético, en realidad es el término de Maxwell, del lagrangiano de Maxwell. Después teníamos que otra parte libre, la parte de menos un medio de 1 sobre seda, y después tenemos acá esto que establecía lo que llamamos el gauge de Lorentz, es el factor que sale a exponenciar la delta del fijado de gauge, ¿sí? Y después, en nuestra integral modificada, cuando me refiero a integral funcional modificada, pasamos de la amplitud de transición vacío-vacío a la funcional generatriz de funciones de Green, que es una funcional de la J, que es la fuente clásica, ¿sí? Entonces teníamos que introducir este término, el acoplamiento de la fuente, de la corriente clásica, acoplada al campo de gauge. ¿Está bien? O sea, hasta ahora lo único que hacemos es mirar la parte libre. Esta es la parte de interacción de nuestro lagrangiano y esta es la parte libre, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es expandir en potencias de E, para que sea perturbativa la expansión, el término de interacción, de la misma manera que lo hacíamos con lambda phi cuarta. Esto cumple el rol de lambda antes. Bueno, la idea del cálculo es tener un término que tenga una estructura como esta, una estructura cuadrática en el campo AMU o ANU, ¿no? ¿Por qué? Porque este tipo de términos que uno obtiene por completamiento o completación de cuadrados en la exponencial de la acción, es un término que da una integral funcional que se llama gaussiana. Y estas integrales gaussianas se pueden hacer justamente
utilizando estas técnicas, ¿no es cierto? Entonces, esto es importante de obtener. Un objeto, o sea, tenemos que trabajar un poco con el lagrangiano, hacer un poco de álgebra, el lagrangiano de electrodinámica cuántica con el fijado de Gauge incluido, de tal manera de llevar el lagrangiano o la acción a tener términos cuadráticos de esta forma, donde el Q mu nu, vamos a ver qué es, lo vamos a calcular ahora. Entonces, volvamos a los términos que teníamos recién. Teníamos, sin el término de fuente, si nos fijamos primero nuevamente en los términos que teníamos recién, si hacemos simplemente la multiplicación de estos dos factores que tenemos acá, el f mu nu y el f mu nu, lo que vamos a obtener es algo que tiene el menos un cuarto como antes, esto sale de esa multiplicación, ¿sí? Y después teníamos el término que viene, bueno, lo que tenemos es este término que viene acá, es este que está acá, ¿no es cierto? Por ahí hay que revisar un poquito la cosa porque veo que hay un signo distinto acá. Pero bueno, ya va a estar corregido en lo que hagamos. Bueno, si uno integra por partes, que es directamente hacer un integral por partes, y tener en cuenta que va a haber, cuando hacemos la integración por partes, una derivada total, que cuando uno la integra, se acuerdan, ¿no? Como es siempre, me va a quedar, además de este término, de este conjunto de términos, me va a quedar un término que va a ser la integral en 4 dimensiones de una derivada total de algo, de un conjunto de campos con derivadas y demás. Pero eso, ¿qué pasa? Cuando yo justamente haga la integración del término que es la derivada total o la divergencia esa, ¿sí? Lo que me va a quedar es los campos evaluados en el infinito o en el borde del espacio-tiempo, y justamente este espacio-tiempo es un espacio-tiempo plano, ¿no? Lo que implica es evaluar todos esos campos en el infinito, y se supone que los campos, vamos a suponer que los campos decaen a cero en el infinito. Ahora vuelvo sobre esa condición, y entonces ese término se va a anular. ¿Está bien? Es lo que uno hace normalmente. Ahora, ¿por qué uno puede hacer eso? Y bueno, pues ustedes imagínense, ¿cómo sería un proceso físico real que ustedes están viendo? Y bueno, viene un fotón y interactúa con un electrón o con un positrón y pasa algo, ¿no? Pero lejos del punto de interacción, muy lejos del punto de interacción, literalmente uno no va a tener nada, ¿no? O sea, no va a tener los campos. O sea, los campos realmente están apagados, muy, muy lejos de donde está mirando el proceso de interacción, ¿no es cierto? O sea, supónganse que fuera en, en- en la mesa donde ustedes, o en el escritorio donde ustedes están mirando ahora, que se produce algo así, y entonces se preguntan, ¿y tan lejos como, no sé, el centro de nuestra galaxia? Bueno, ¿hay alguno de estos campos que nosotros estamos manejando acá? Digo, no, bueno, están a cero, ¿no? Se entiende. Pero no tenemos que ir al centro de la galaxia, simplemente uno piensa en, en- 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 en cualquier proceso de electrodinámica cuántica y se corre un poquito y ya tienen la posibilidad de poner los campos a cero. O sea, que la condición está bien, ¿no? De haber integrado por partes y haber puesto a cero los campos en el término de la derivada total. O sea, el término que no estoy poniendo acá, que sería un más, va a haber la integral en un volumen, o en realidad la integral en 3 dimensiones, de lo que me salga de la derivada total, de la integral de lo que haya integrado de la derivada total, ¿no? Y eso está evaluado en el borde del espacio. Este espacio no tiene borde, sino que es infinito, ahí los campos van a cero. Creo que está claro. Bueno, esto es el análisis de los términos que eran libres. Ahora vamos a ver el término de fuente, ¿eh? Source es el término de fuente, el de fuente clásica. Entonces lo primero que vamos a hacer es el siguiente cambio. Este shift significa hacer este cambio del campo de Gauge abeliano. Voy a redefinir el campo A mu de X como A mu prima de X igual al campo original más un cambio que va a ser la integral en la variable I4 del espacio-tiempo de este objeto que está acá, que es el delta mu nu, que después vamos a ver que esto va a oficiar, vamos a ver al final, como un propagador,
pero por el momento va a ser un objeto que lo que hace es permitir la convolución de este objeto con la fuente. Acuérdense, ¿no es cierto?, de sus cursos previos de matemáticas o no sé, en diversos cursos ustedes ya vieron seguramente eh, que cuando uno tiene una solución de una ecuación diferencial, normalmente lo que hace es escribirlo en términos de la función de Green, la solución, o sea, tiene una solución de la homogénea más la convolución de la función de Green con la fuente, ¿no es cierto? Eso es lo que estamos diciendo, de alguna manera. Bueno, no necesariamente la solución de la homogénea, pero sí lo que quiero decir acá es que este tipo de expresiones para ustedes debiera ser familiar, no es totalmente extraño, ¿no? O por lo menos implementar este cambio esta redefinición del campo. Bueno, vuelvo para atrás porque me pasé. A ver dónde estábamos. Aquí. Bien, acá. Entonces, fíjense que entonces aparece inmediatamente una estructura que les recuerda las ecuaciones justamente que están definidas como una excitación impulsiva y una función de Green, ¿no? Fíjense, delta mu kappa que estoy poniendo acá, que depende de x y de y, es este delta nu kappa, con los índices abajo, porque los bajé utilizando la métrica, eta mu nu de x. Acá podrían poner ustedes x menos y poner en el argumento de la delta x menos y. ¿Sí? Esta es una delta 4 de Dirac y esta es una delta de 4 índices en mu y 4 índices en kappa, que es una delta de Kronecker en los índices de Lorentz. Acá va como siempre el i. Y entonces el operador diferencial que cierra esta ecuación, que da esta ecuación de Green, digamos, es una ecuación de movimiento con una fuente, ¿no es cierto? Es este operador Q, mu, nu. ¿Cuál es el operador? Y bueno, si recuerdan un poquito antes, era el operador que uno está poniendo acá adelante. Y entonces, ¿dónde está la estructura de la que estábamos hablando al principio? Que tengo la integral en 4 de una mu, con una nu y un operador en el medio. Bueno, el operador justamente lo pueden empezar a leer desde acá. Ya tienen una partecita de ese operador, fíjense, acá tengo una lambda que hace las veces de este amu, y después acá tengo una rho que hace las veces de este anu, y el operador ya, por lo menos una parte de ese operador la puedo leer acá. Vamos a ver qué pasa, si ese es el operador total o qué. Me pasé de vuelta. Bien, el operador, entonces, lo voy a poder calcular de la siguiente manera. Fíjense, Eh, bueno, fíjense lo que estamos haciendo acá. Tenemos esta expresión, ¿sí? Y ahora estoy multiplicando a derecha en esta expresión en azul por la j kappa, ¿sí? La j kappa. Le estoy agregando como argumento en lugar de x menos y x menos y de este lado a la delta también. El resto es igual y lo único que hago es hacer una integral en 4 dimensiones en la variable y. O sea que básicamente agarré esta expresión azul, multipliqué. Primero, agarré la expresión en azul, le cambié el argumento a la función delta de nu y de kappa, de ser el argumento en x por el argumento en x menos y. A la delta le cambié el soporte, a la delta de Dirac, de ser x a x menos y, o sea, de ser 0 a ser y. Y ahora multiplico a derecha por la función clásica, que es un vector de Lorentz, que es j kappa de y, que lo tenemos acá y acá. Y finalmente lo que vamos a hacer es una integral en la variable y en 4 dimensiones, de los dos lados. Entonces está todo perfecto, ¿no? Esto tiene que mantenerse la igualdad. Pero lo que es interesante es que de este lado, cuando uno dice, bueno, lo primero que voy a hacer es utilizar la delta de Kronecker y hago mu kappa, contraigo acá, entonces este kappa de la fuente lo convierte en un índice mu. Hasta ahí todo bien. Segundo, voy a hacer la integral en y de la delta 4 de Dirac actuando sobre la fuente clásica, y entonces lo que hace es ponerle justamente cambiarle el argumento, ¿no? Entonces lo que nos da el resultado de esta cuenta es que la acción de este operador diferencial
sobre este objeto nos da I por la fuente. Eso es el resultado que estamos obteniendo hasta acá. Después tienen que seguir la cuenta ustedes y repetirla, digamos, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que estamos logrando hasta ahora? Bueno, por lo que dijimos hace un minuto, acá tenemos la estructura A, el otro A, y en el medio tenemos el operador Q, que estoy definiendo aquí, ¿no? Que incluye al menos un medio. Y además tenemos el término de fuente, que acabamos de definir recién, ¿no es cierto? Entonces, vuelvo a reescribir las cosas, fíjense. Las cosas van a quedar este término del que estábamos hablando, el término que contiene la fuente. Hasta acá reescribimos las cosas. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Así como habíamos hecho la transformación del campo AMU al campo AMU', sumándole al campo AMU esta cantidad, ahora vamos a hacer la transformación inversa, en la cual vamos a poner el campo AMU como el AMU' menos esta cosa. Muy bien. Entonces fíjense, acá tengo el AMU reemplazado por el AMU' menos ese término. Después tengo el operador Q-nu, y ahora tengo el A-nu, y ese A-nu lo reemplazo por el A-nu' menos ese shift de transformación que tenemos. Y finalmente, en este término que contiene la fuente clásica con el A capa, ahora tengo la fuente clásica con el mismo signo, con el A' capa, y después tengo, bueno, la parte del shift, ¿sí? O sea que básicamente la línea que está en negro acá representa exactamente haber invertido la transformación del campo A, el campo de abeliano. Bueno, entonces uno desarrolla todo esto y lo que obtiene, simplemente haciendo la cuentita, es algo de la forma, en términos del campo prima, que va a ser A', U', A', Después este otro término que contiene la corriente. Después el término que tiene la integral. Y así sucesivamente, ¿no? Estos términos, o sea, hacen la cuenta. Entonces les pido a ustedes que completen justamente todas estas partes y que muestren también justamente esta relación que tenemos acá. Entonces, fijémonos lo que va a quedar ahora al orden más bajo en la expansión en la constante de acoplamiento, que es la carga de electrón. Fíjense. Vamos a ponerlo acá. Bien. Entonces, esta es la expresión que teníamos originariamente de la funcional generatriz de las funciones de Green conexas. Lo escribo en términos del campo A', pero recuerden que, bueno, es gauge invariant la medida de integración, así que si hicimos esa transformación que yo les decía, el shift que hicimos recién, es justamente una transformación de gauge, escrita de una manera muy particular, ¿no es cierto? El shift de pasar de AMU a AMU', es una transformación de gauge. Bueno, entonces, teníamos la acción completa de electrodinámica cuántica con el fijado de gauge y ahora la separamos factorizando justamente las exponenciales en la parte que es la parte libre de QED, que no tiene interacción. Esta parte no tiene interacción, es la parte libre, es decir, acá la carga de electrón está puesta a 0, entonces ya tiene una gran simplificación para mirar el problema. Y acá tenemos la expansión de Taylor del término que tiene la interacción. Es decir, que si uno quisiera poner un igual acá, lo que tendría que poner es más y el resto de la expansión, o sea, una sumatoria de todos los términos de expansión. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, acá vemos que la estamos expandiendo a primer orden. Muy bien. Entonces, veamos lo que es la acción libre, porque la acción libre nosotros nos tomamos el trabajo justo arriba de esta línea que tenemos acá de reescribirla en términos de el delta, kappa nu, las jotas y el q mu nu. Y vamos a ver qué expresión queda. Cuando ustedes juntan los términos que teníamos, por ejemplo, el término de Dirac libre
¿no es cierto? Este es el término que tiene la parte libre, es decir, el lagrangiano de Dirac puro sin ninguna interacción. Acá tengo el término de los ghosts, ¿no es cierto? ¿Sí? Este es el término de los ghosts, que era así. Pero el resto de términos, tanto este primero como este otro, son los términos que quedan después de haber hecho el shift del campo AMU por el campo AMU', actuando sobre la parte que tiene puramente la parte libre, o sea, del término de Maxwell y del término del fijado de Gauge. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Muy bien. A ver, ¿dónde está? Esta era la última parte que decíamos y ahora pasamos al otro. Bueno, este resultado tiene un sentido físico porque cuando uno mira el propagador de un fotón libre, se preguntarán cómo un fotón libre. Bueno, el fotón de un fotón es libre hasta que encuentra un electrón o un positrón, ¿no es cierto? Y ahí hay una interacción. Estamos analizando la situación donde el fotón se está propagando libremente, por empezar. Entonces, en esa situación, nosotros esperamos que no haya ninguna carga puesta, ¿no? El electrón, o sea, va el primer, fíjense una cosa, el término en esta expansión, el término que va con el 1, ¿sí? El término que va con 1, le agregue acá, fíjense que en la parte que llamamos libre es libre, pero hay algo un poco engañoso en esa definición. Es el libre porque lo estamos escribiendo en términos del campo AMU', y el campo AMU' tiene el campo AMU y la J. Entonces, es la parte libre, pero además tiene incluida la modificación de nuestra amplitud de transición vacío-vacío de la teoría en interacción, más el término con la fuente clásica, ¿sí? O sea, esto es efectivamente la expansión perturbativa a primer orden de la funcional generatriz de funciones de Green conexas de electrodinámica cuántica con el fijado de Gauge. Es todo eso, ¿no? Entonces, la J está metida adentro de esto. En ese sentido, yo decía, es libre pero engañoso. ¿Por qué? Porque tiene la J. Entonces, la J es lo que va a servir ahora para poder calcular el propagador que estamos buscando. ¿Por qué? Porque ahora agarramos esta expresión, ¿sí? Esta expresión que la tenemos escrita como 1 más algo de orden la carga del electrón, que es el primer término de expansión, pero este lo vamos a ignorar, como habíamos dicho recién, porque estamos considerando el propagador libre, ¿sí? Bueno, si ustedes se preguntan qué pasa cuando uno considera este término va a dar lugar a la primera corrección al propagador del fotón, corrección cuántica, que va a ser debida a la producción de una fluctuación del campo del fermiónico que va a producir un par electrón-positrón que se va a formar y se va a aniquilar en el fotón que se estaba propagando. Eso es lo que se llama el término de polarización de vacío de electrodinámica cuántica, y ese término lo vamos a calcular hoy, pero dentro de un rato. Concentrémonos en el primer término, solo en este 1, ¿sí? En este 1 dentro de este paréntesis. Y entonces vamos a hacer la cuenta. ¿Qué es hacer la cuenta? Es agarrar esta integral funcional en J y hacerle 2 veces derivadas funcionales respecto de J mu y respecto de J nu en el punto x1 y x2. Y al final de la cuenta poner J mu igual a 0. Esto por definición es, como lo habíamos visto hace un rato, esto es la función de Green conexa en la propagación del fotón. O sea, el propagador del fotón libre, bueno. Entonces, les pido a ustedes que ustedes hagan la cuenta la pueden hacer muy fácilmente, ¿no es cierto?, haciendo estas derivadas funcionales, y entonces lo que les baja hacer la doble derivada funcional va a ser el delta mu nu. ¿Cómo baja eso? A ver si lo tengo explícito o lo voy a
lo voy a volver a hacer, lo voy a mostrar. Bueno, lo tengo que mostrar de acá. Si ustedes se fijan, cuando uno actúa con las derivadas funcionales, con J, sobre lo único que uno puede actuar con J es sobre este término que está acá, que tiene J cuadrática. Entonces actúo con una de las J sobre esta o sobre esta, son dos términos que van a bajar, y ese término baja del exponencial y les va a quedar un término que va a ser la delta de kappa nu, ¿sí? Con las integrales correspondientes, y una de las J. Y ustedes vuelven a hacer otra vez la derivada funcional respecto de J, y va a volver a bajar del exponencial otro término así. Si las J quedan abajo del exponencial, lo que va a pasar es que cuando pongan J0, ese término va a ser 0, por lo tanto no va a contribuir. Ahora, si ustedes al término que era lineal en J le hacen una nueva derivada funcional, porque tenemos que hacer dos derivadas funcionales, eso va a eliminar la J, va a aparecer una delta funcional, una delta de Dirac, y eso va a dar como resultado el delta de kappa nu. ¿Sí? Les pido que lo hagan esa cuenta, y entonces el resultado de eso va a ser la presencia de este delta kappa nu, que acá lo puse como delta mu nu, porque estamos haciendo estas derivadas. ¿Ven? Bien, perfecto. Espero que se entienda. Se entiende, ¿no es cierto?, de lo que estamos hablando. ¿Sí? Bueno, entonces, este primer término que tenemos acá, ¿sí?, es lo que nos queda para hacer la integral funcional de este operador, llamémosle, ¿sí? Pero este objeto va a ser justamente el propagador del fotón sin ninguna corrección cuántica, ¿sí?, al orden cero. Y acá vamos a tener el resto de correcciones radiativas, que son correcciones, ¿sí? Estoy usando la palabra corrección radiativa y no radiactiva, ¿no? Con la C. ¿Por qué? Porque son correcciones por emisión. eh, eh, bueno, me entienden, ¿no es cierto? Correcciones cuánticas. Entonces, ¿cuál es la representación en términos de diagramas de Feynman? Bueno, tenemos, por ejemplo, este primer término acá va a ser justamente el propagador del fotón libre. Y tenemos que darle la expresión, ¿eh? Acá es formalmente solamente que lo estamos poniendo en el cálculo. Después vamos a tener el primer corrección a un loop, que va a bajar un vértice acá y otro vértice acá. Viene el fotón, se produce la emisión de un par electrón-positrón, y luego se produce la aniquilación del par electrón-positrón y se reconstruye el fotón, ¿sí? Este proceso se llama polarización del vacío. ¿Sí? Y lo vamos a ver en la segunda parte de la lecture. Y después tienen 2 loops, 3 loops, etc. Bien. ¿Está bien hasta acá? Ahora, al orden cero, en la expansión perturbativa de QCD, lo que obtenemos es el propagador del fotón. Y lo que queremos hacer es calcular el propagador del fotón. Entonces, vamos a volver a nuestra ecuación de Green, a la ecuación que define la ecuación diferencial que define justamente la función de Green. ¿Se acuerdan que era el Q aplicado sobre el delta igual a I por la delta de Kronecker por la delta de Dirac? Bueno, ahora tenemos el Q. El Q lo leemos de las cuentas que hicimos hace un rato, y el Q tiene esta forma. Esta G mu nu es el eta mu nu, es la métrica del espacio de Minkowski en 4 dimensiones. Bien, acá tengo el término 1 sobre seda, que tiene que ver con el fijado del gauge. Muy bien. O sea que este es efectivamente Q, es un operador diferencial. Entonces, vamos a usar un truco que es el mismo que habíamos aprendido hace ya unas cuantas clases atrás, que es escribir el propagador como su transformada de Fourier, ¿no? Entonces introducimos la variable de impulso K, y esto va a ser la transformada de Fourier. Meto la exponencial de I a la IK. ¿Sí? Esta parte, todo esto, representa este objeto que está acá, la función de Green, el propagador. ¿Sí? Pero ahora lo que hicimos es introducir la transformada de Fourier. Esta parte es exactamente el operador Q mu nu, o sea, lo pueden leer de acá arriba. Y la delta tiene también su representación, ¿no es cierto? La delta esta, la delta de Dirac.
Bueno, veamos un poquito cómo funciona. Bueno, tengo una integral de Fourier y tengo este operador diferencial actuando sobre esta integral. Pero todas estas derivadas van a actuar solamente sobre la onda plana, o sea, sobre la exponencial de e a la ik. Entonces puedo hacer pasar todo este operador actuando solamente sobre la onda plana, ¿está bien? Y del otro lado tengo la forma I delta mu kappa y la delta 4 de Dirac. ¿Está bien? Entonces fíjense lo que sucede. Si ustedes ahora a la delta esta de Dirac la representan como la integral de la onda plana en 4 dimensiones, ¿sí? En K también, entonces se les va esto y se les va a ir el e a la ik. Y de este lado lo que van a tener es también la integral de 4K y la exponencial e a la ik por x. Esa parte, o sea, no es que se les va, sino que normalmente lo que uno hace es pasa este término con la representación de la delta, como la transformada de Fourier, lo pasa para la izquierda, con un signo menos. Entonces le queda todo esto igual, le queda que la integral en d de k cuarta de toda esta cosa que va a ser este objeto menos el i por la delta mu kappa, todo eso en un paréntesis grande, multiplicado por e a la i kappa por x, es igual a 0. Entonces, como eso tiene que valer, como la integral no está definida, tiene que valer que el integrando sea 0. De que el integrando sea 0, aparece que justamente esta relación algebraica, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, de ahí es donde sale. Y ahora, fíjense, haciendo este truco, ustedes de acá pueden despejar fácilmente todo, ¿no es cierto? O sea, ¿a qué me refiero con eso? Primero, recuerden que lo que queremos resolver es la ecuación U, el operador diferencial, multiplicado por el delta, es igual por este propagador, es I, la delta de Kronecker por la delta de Dirac. Entonces uno lo que quiere despejar es el Q, ¿no? Perdón, lo que quiere despejar es el propagador este que tengo acá, el delta tilde. Bueno, entonces, ok, bajo un poquito más. Entonces, fíjense lo que tenemos. Tenemos la ecuación esta en azul, ¿sí? Ahora vamos a escribir la transformada de Fourier del operador diferencial Q como el Q tilde de lambda y rho, y lo vamos a escribir en una base que va a tener un proyector transversal y un proyector longitudinal. ¿Sí? El proyector transversal se define siempre como la métrica del espacio de Minkowski menos producto de K lambda por K rho, usando esos mismos índices de Lorentz, dividido K cuadrado. Y el proyector longitudinal es este otro. La propiedad que cumplen por lo que se llaman proyectores transversal y longitudinal es porque se aplican el cuadrado del operador del proyector transversal, le queda el operador transversal. Eso les pido que ustedes lo muestren, les lleva un minuto verlo. El cuadrado del proyector longitudinal es otra vez el proyector longitudinal. Y por otro lado, se multiplican a derecha o a izquierda PL, PT o PT, PL, les da igual a 0. Es trivial de verlo. Muy bien. Entonces, lo que hacemos es, agarramos el operador diferencial Q, lo pasamos al espacio de momento, la transformada de Fourier. Y eso se puede escribir como la descomposición en un operador, fíjense. O sea, ¿de dónde sale esto? Sale de mirar esto que tenemos acá arriba, ¿no es cierto? O sea, fíjense, yo agarro, voy a hacer lo siguiente. Voy a escribir el k cuadrado es este k cuadrado con el g mu. Este g mu nu lo llamo g rho lambda. Y le cambié el signo acá. Y después tengo otro término que acá es menos, entonces si le cambio el signo me va a tener que dar más. K mu, K nu, que acá va a ser k lambda, k rho, ¿sí? Y como
le saco el factor común kappa cuadrado, k cuadrado, lo tengo que dividir por k cuadrado. Y además le cambié el signo, ¿no? Y finalmente, menos con menos más, y ahora le cambio el signo, me va a quedar 1 sobre seda, que es este, y va a ser k por k. Fíjense que esta descomposición que yo les decía, proponemos escribirlo así, en realidad no es que lo proponemos, sale sale directamente de la cuenta y uno identifica justamente este objeto y este otro objeto que están acá como los correspondientes propagadores transversal y longitudinal y que tienen esta propiedad. Bien, entonces volvemos a la ecuación diferencial que queremos resolver para esto, ¿sí? Para el propagador del fotón. Y entonces lo que tengo que hacer es multiplicar a la izquierda la ecuación en los dos lados por la inversa del Q mu nu. ¿Está bien? Entonces de este lado me queda el operador identidad, o sea, lo mismo que no escribirlo, y de este lado me queda el Q mu nu a la menos 1. Entonces ahora sí, lo interesante es cómo calcular la inversa de la transformada de Fourier del operador de Q mu nu. Y eso es fácil de hacer utilizando justamente el hecho de que como el operador mismo, el operador Q mu nu transformado de Fourier, se escribe como una función por del proyector transversal más otra función por el operador longitudinal, su inversa va a ser también, en virtud de las propiedades de los operadores de proyección, longitudinal y transversal, lo podemos descomponer así. Ustedes convénzanse de eso, ¿no? Que se pueden escribir de esta manera, donde tenemos que determinar ahora quiénes son A y B. Entonces veamos. Para poder hacer la cuenta y despejar qué es A y B, lo que vamos a hacer es la cuenta de hacer la contracción del operador con la inversa del operador. Y para eso, si los ponemos todos con los índices arriba, en algún momento vamos a tener que utilizar la métrica para los índices que querramos contraer, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacer la cuenta. Para el Q ya sabemos cómo lo escribíamos. El Q lo escribíamos de esta manera, con el menos adelante. Después tengo la métrica y acá tengo el Q a la menos 1, que lo escribo con el A por el proyector transversal más el B por el proyector longitudinal. Entonces hacemos la cuenta y la cuenta lo que da es esto. Les pido que se convenzan, es trivial convencerse. Y entonces, ¿por qué esto va a dar? Porque usted fíjense que la suma del proyector longitudinal más el transversal la tienen, ¿no? Les da directamente la métrica, lo tiene acá. El transversal más el longitudinal, si lo suman, se cancela este con este y lo que les queda es esto solamente. Entonces, fíjense que al hacer esta cuenta lo que nos tiene que dar es justamente la delta de Kronecker de el lambda y el mu. En realidad no es la delta de Kronecker, sino la eta o la g, lambda arriba, mu arriba. Es decir, esto lo que, como nos tiene que dar que un operador es la inversa del otro, el resultado de esa contracción de Lorentz de esos dos objetos nos tiene que dar el eta, en este caso arriba, lambda, mu, o llamémosle en lugar de eta, lo llamamos g, que es la métrica de Minkowski en este caso. Espero que se entienda. Y eso es esto, ¿no? Es la suma de estos dos proyectores. Bueno, entonces, este es el resultado que va a dar, por definición de la inversa. Y esto es lo que uno obtiene de hacer la cuenta directa, hacer que el PT por el PT nos va a dar un PT, que el PT por el PL nos va a dar 0, que el PL por el PT va a ser 0 y que el PL al cuadrado va a ser el PL. Les da esto. Y de acá, inmediatamente, uno despeja lo que tiene que ser el A y lo que tiene que ser el B. Donde el A es menos 1 sobre K cuadrado y el B es menos seda, el parámetro que aparece en el término fijado de Gauge, dividido K cuadrado, que es lo que está recuadrado en rojo. Entonces ahora uno agarra la inversa del Q, lo reemplaza y lo que obtiene es directamente esta estructura. Ahora, una vez que uno tiene esa estructura, ya vemos que el delta, que es nuestro propagador del fotón, lo habíamos escrito como la inversa del Q, multiplicado por estas funciones, que es muy fácil de hacerlo, entonces uno tiene ya la receta de cómo calcular, justamente con eso, cómo calcular este propagador. Y este propagador entonces, cuando uno reemplaza el proyector transversal y el longitudinal respectivamente, le queda esta estructura. Y esto es el propagador del fotón
libre, es decir, al orden cero en interacción. ¿Está bien? Fíjense qué fácil que salió la cuenta, ¿no? O sea, bueno, quizás es un poco complicada porque la estoy contando por primera vez, pero ni bien ustedes vean las notas van a ver que es muy simple lo que estamos contando. Vamos a enfatizar que nosotros no podemos ver el SEDA en nuestras reglas de Feynman. ¿Por qué? Porque el fotón, el fotón real, el fotón físico, es transversal, ¿no es cierto? El fotón no tiene polarización en la dirección de movimiento. Es decir, que polarización longitudinal no aparece, ¿de acuerdo? No aparece. La pregunta es, entonces, ¿cuál es el rol de este término? O sea, a ver, nuevamente, de electrodinámica clásica, de electromagnetismo clásico, ustedes aprendieron que el fotón o que las ondas electromagnéticas tienen polarización transversal. ¿Eso qué quiere decir? Que si ustedes eh, estudian cómo son los campos eléctrico y magnético, justamente son perpendiculares a la dirección de movimiento. ¿Se acuerdan, por ejemplo, del vector de Poynting, que era el producto del campo eléctrico por el campo magnético, ¿no es cierto? El producto vectorial del campo eléctrico por el magnético. Y el vector de Poynting es justamente es el que me da la dirección del impulso del, 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 de la onda, digamos, del campo electromagnético, ¿no es cierto? Entonces, está polarizado en forma transversal. ¿Qué es esto entonces de la posibilidad de tener un término adicional si Z fuera distinto de cero, si este parámetro fuera distinto de cero, eh, que nos dice, bueno, hay una polarización longitudinal? Bueno, esto ocurre cuando uno tiene loops en los cuales el fotón es solamente un campo interno. Por ejemplo, ustedes pueden pensar que sale de un fermión, un fotón, y viaja hacia otro fermión, pero que no es un campo externo observable. Entonces, en esa situación, el fotón ese es un fotón virtual, no es un fotón que tenga una pata externa, no es un fotón que uno pueda medir colocando un eh, calorímetro o un objeto de medida, ni tampoco lo puede preparar uno a priori. Si uno quiere preparar un estado de fotón, va a tener solamente esto, el primero, el transversal. Lo que uno va a medir como fotones medibles va a ser justamente algo que venga con esto, en la cuenta, ¿no? En cambio, si uno tiene fotones virtuales, esto puede aparecer de acuerdo al gauge que uno esté usando. Es decir, que en los loops cerrados, obviamente, esto es justamente algo más general que el propagador que nosotros tenemos como un propagador transversal. Espero que se entienda, ¿no?, lo que estamos diciendo. Entonces acá hay algo importante que se llama el propagador del fotón, lo podemos elegir en lo que se llama el gauge de Landau, y en el gauge de Landau uno apaga el SEDA, ¿sí? Entonces uno lo que tiene el gauge de Landau es propiamente el propagador transversal, que corresponde a lo que uno llamaría un campo on-shell. On-shell se refiere a sobre la capa de masa. Sería on mass shell, ¿no es cierto? Pero uno normalmente usa la abreviatura que el campo está on shell, o que los campos están on shell, que es cuando cumplen que Pnu es igual a menos m cuadrado. Esa es la condición on shell, o condición de capa de masa, que quiere decir que se trata de campos observables, que no son virtuales, ¿de acuerdo? Si el campo fuera virtual, no se cumple la relación de dispersión de Einstein, ¿sí? Justamente porque es virtual. Eso es lo que estamos diciendo. Bueno, si uno elige, por ejemplo, Z igual a 1, a esto se lo llamaría el gauge de Feynman. Y en el gauge de Feynman, fíjense, si hago 1 menos 1, se me va este término y me queda típicamente un propagador que va a ser menos I por G mun U dividido K cuadrado más I epsilon. Y este es el propagador que, salvo por el G mun U, sería como el propagador que teníamos en el campo escalar. Y en el campo escalar no había este problema de propagación longitudinal ni transversal. De hecho, no había ese problema porque tiene masa de movida y la masa no rompe ninguna simetría en ese caso. En este caso, la masa, si ustedes le agregan un término de masa a la Lagrangiana electrodinámica,
lo que hacen es romper la invarianza de gauge en forma explícita, ¿de acuerdo? Ustedes pueden elegir cualquier otro gauge intermedio de cualquier otro valor que tenga seda de cualquier valor, ni siquiera entre 0 y 1, cualquier valor real que ustedes quieran. Pero estos tienen un nombre particular. Bien. Entonces, si uno hace el mismo tipo de cálculo que hicimos recién y nos especializamos en los, por ejemplo, perdón, en los ghosts, lo que tenemos es un propagador que es este, el ghost, y que mezcla el eta con el omega. Y no es raro que esté mezclado eso porque acuérdense que el eta y el omega están relacionados porque uno es el barra del otro, ¿no? Es el conjugado del otro. El propagador que corresponde acá es también un propagador de esta forma. Para los fermiones, sin embargo, lo que tenemos es esto. Fíjense que este propagador luce como el propagador de un campo escalar. Estos son objetos muy raros, son variables de Grassmann que no tienen spin, o sea, son como si fueran escalares, pero son variables grassmannianas que anticonmutan. Por lo tanto, es muy raro esta estructura, ¿no es cierto? Bueno, es la estructura que sale. ¿Qué es el epsilon? Es el parámetro de Feynman que uno introduce para regular justamente el tema de los polos, ¿se acuerdan, no es cierto? Y que luego del cálculo uno hace epsilon yendo a cero. No confundir el epsilon de la renormalización o de la regularización dimensional, ¿sí?, con este epsilon que estamos colocando acá, que simplemente es el que utilizamos para decir si el polo se pone por arriba o por abajo, ¿de acuerdo? En el cálculo del propagador de Feynman. Bueno, próximo tema, vamos a ver lo que se llama la simetría BRCT. Les hago una pregunta, ¿hasta acá se entiende lo que estuve contando? ¿Están ahí? Sí, sí, hasta acá lo sé. Lo único que me causó un poco de, bueno, no sé, que me llamó la atención es cuando vos decías que podías setear para, creo que era el gauge de Landau, el seda a cero, eso te metería justamente una divergencia en el, en el generador o sea, en esa función que tenés ahí, justamente porque lo tenés dividiendo el seda. Claro, sí. Esta es una muy buena observación. Vos podés llegar a este gauge sin haber hecho la cuantización con la integral funcional. Si lo podías haber hecho usando cuantización canónica, ¿sí? Y haber llegado a este gauge, ¿sí? Entonces, a ver, lo que quiero decir, de las dos maneras vos podés llegar a ese gauge. Ahora, eh, es, a ver, ¿cómo decirlo? Es un gauge que lo podés tener independientemente de la forma en que yo introduje el cálculo de eso, ¿sí? O sea, en el cálculo que nosotros hicimos recién, ahí aparece como si hubiera una divergencia. Sin embargo, uno puede eh, pensarlo y obtener esa estructura, ese término, esa función de propagador, independientemente de la forma del cálculo que yo estoy presentando acá. No sé cómo decirlo de otra manera. Uno puede arribar a esa expresión con ese gauge, poniendo el Z igual a 0, sin haber pasado por este término particular de fijado de gauge en esta forma específica, que tiene ese problema que vos estás diciendo, ¿no? Está bien, ok, perfecto. Eh, sí, bueno, entonces, voy a pasar ahora a un tema que es una generalización de la simetría de gauge, abeliana, en este caso, que es, partimos de la acción con el fijado de gauge que teníamos antes, con la introducción de estos campos de Ghost, y acá son fundamentales. Bueno, fíjense, si uno mira la expresión esta de acá arriba, esto es como si fuera invariante de gauge, toda la expresión, excepto esto. Excepto esto. ¿Por qué? Porque ahí, a menos que uno ponga de mu igual a 0, por ahí un poco está la cosa también, ¿no? Porque, o sea, vos fíjate algo que, en realidad, si uno fija el gauge de Lorentz, que es lo que uno está fijando acá, ¿no es cierto? La derivada mu de la mu es igual a 0. Entonces, efectivamente,
hay algo que uno está poniendo acá explícitamente como distinto de cero, pero si uno pone el gauge de Lorentz, esto es 0 al cuadrado, llamarlo, dividido 0. O sea, es como que este término no te da efectivamente una divergencia. Visto así de esta manera un poco rústica, digamos, ¿no? No, conectate un poquito el micrófono, así vamos hablando esto, un minuto. O si alguien más se quiere conectar. O sea, se dan cuenta que acá hay dos cosas que estoy hablando. Hay una cosa que es realmente el fijado de gauge, que es haber puesto en el argumento de la delta funcional la derivada mu de la mu igual a cero, o sea, igual a cero no. Puse el argumento, la delta funcional, la d mu de la mu, ¿sí? Y obviamente tiene soporte cuando eso es igual a cero. Que tenga soporte es que no es cero excepto cuando eso es igual a cero. Entonces, uno se las ingenió después para exponenciar ese objeto, ¿sí? Pero recordemos que viene del soporte de la delta. O sea que al final, el fijado de gauge está puesto acá. Ahora, cuando hacemos esa cuenta, introducimos a la vez un parámetro adicional. Y ese parámetro ahora lo que estamos diciendo es, bueno, el fijado de gauge ya fue, ¿no? Porque fue el fijado de gauge con el gauge de Coulomb, que es d mu de a mu igual a cero. Tal vez lo que está produciendo una redundancia es el hecho de que uno produce el fijado de gauge, pero como introduce un parámetro en esa exponenciación, uno tiene que darle un valor al parámetro para poder hacer la cuenta. ¿De acuerdo? Y al darle un valor específico a ese parámetro, uno termina diciendo que además de estar utilizando gauge de Lorentz, uno utiliza un gauge que después lo va a llamar de Landau, de Feynman, de quien sea, ¿no? Ahora, recuerden, poner seda igual a cero pareciera que te da una divergencia acá, pero ojo, porque la d mu de la mu es igual a cero ella misma, por lo tanto, el cuadrado de eso es como... ¿eh? ¿Está? Entonces, está bien lo que vos decías, por cómo luce la cosa, pero bueno. Bueno, de la misma manera, cuando uno mira esta expresión y uno dice, esto luce como si fuera invariante de gauge, excepto por esto. Bueno, ¿qué pasa acá? Uno puede hacer una generalización de la invarianza de gauge, basado en el hecho de que tenemos campos de Gauss y que los campos de Gauss transforman de una manera particular, que no es una manera simple. Vamos a ver de qué manera transforman. Lo que va a hacer este procedimiento que voy a contarles ahora, que en general no se cuenta en este curso, pero bueno, me parece interesante contarlo, es la generalización de la invarianza de gauge o la simetría de gauge. Esto se llama simetría BRCT. Y lo pueden leer del report de Hamilton y Witter. Entonces la idea de la simetría BRCT es la siguiente. Vamos a introducir parámetros de gauge, que son funciones dependientes de la posición, que eso es una transformación de gauge convencional, que es el alfa de x, que uno introduce cuando hace una transformación de gauge en un campo de gauge abeliano. Pero ahora, cuando uno quiere generalizar esto, en BRCT lo que va a también introducir es el producto de dos cantidades grassmannianas que son arbitrarias. Vamos a ver cómo son esas, lo vamos a hacer explícitamente. Una de esas cantidades grassmannianas es una constante y la otra va a ser una función grassmanniana dependiente del x mu del espacio-tiempo. Y entonces cualquier cosa que sea invariante de gauge va a ser invariante de BRCT. Eso es una cosa interesante. Entonces, bueno, la acción de QED antes del fijado de gauge es invariante de gauge, ¿sí? Antes de ponerle el término de mu de a mu es invariante de gauge y por lo tanto es invariante de BRCT. ¿Se entiende la lógica de la afirmación? Lo que decimos es toda cantidad que sea invariante de gauge va a ser invariante de BRCT. Entonces la acción de QED misma antes del fijado de gauge va a ser invariante de BRCT. Otra cosa más. Ustedes tenían la acción de QED y de golpe yo dije hay que fijar el gauge. ¿Por qué hay que fijar el gauge? Porque para hacer una cuenta vos tenés que fijar el gauge, porque de lo contrario tenés redundancia de los grados de libertad, ¿no?
Pero el resultado final que vaya a ser una función de Green cuyo módulo al cuadrado te dé una sección eficaz de dispersión, esa cantidad tiene que ser independiente del gauge que uno utilice. Entonces, uno hace un fijado de gauge para hacer la cuenta, para hacer justamente la integral funcional o para la cuantización canónica. Y al final de la cuenta, el resultado va a ser invariante de gauge. La única cosa es que durante el procedimiento, uno lo que está haciendo es haber hecho un fijado de gauge en la acción, ¿cierto? ¿Está bien? Pero después recuperás la invariancia de gauge. De lo contrario, no tendría ningún sentido. Entonces vamos a ver cómo se implementa esto de la BRCT. Vamos a suponer que frente a una transformación BRCT, justamente está definida en esta primera ecuación, el campo AMU se transforma en el AMU' de X, que va a ser el AMU más el épsilon. Ahora, el épsilon tiene un sentido distinto del épsilon de la regularización dimensional y también distinto del épsilon de los polos que poníamos en el propagador de Feynman. Ahora, este épsilon es una cantidad infinitesimal anticonmutante, grassmanniana, ¿no? Es un parámetro constante. Mientras que el omega ahora va a ser las veces de nuestro campo de gauge, que es justamente un campo porque depende de los x mu y es también grassmanniano, porque lo habíamos definido de esa manera. Entonces veamos qué pasa con el f mu nu. Agarramos esta expresión de arriba, calculamos el f mu nu prima. Y cuando ustedes hacen la cuenta, bueno, como solamente las derivadas son funciones, son sin numbers, por lo tanto son conmutantes, conmutan con cualquier cosa, siempre y cuando esa cosa sea una constante, ¿no? Entonces atraviesan la constante epsilon y lo que les da es un término de mu nu y un término de nu mu, que como estas dos conmutan, las dos derivadas, trácate, se simplifica. Entonces fíjense que acá mostramos explícitamente que el campo f mu nu es invariante frente a esta transformación que llamamos BRCT, a esta transformación generalizada. Bueno, ¿qué pasa con el término de gauge frente a esto? Frente a BRCT. Bueno, uno agarra, hace el cambio que habíamos visto ahí arriba, y lo que aparece es que para justamente que este término sea invariante de gauge, vamos a tener que de alguna manera compensar esta variación en rojo acá con otra cosa. Bueno, la manera de compensarlo va a ser introducir una transformación para el campo de Gauss eta, ¿sí? Que va a tener justamente un término que se le suma, de tal manera que cuando ustedes se agarren y transformen el término de los ghost, que era este término, ¿se acuerdan que tenía el de Lambertiano y era el eta? Bueno, la combinación de cómo cambia el término de ghost más cómo cambia el término de gauge, fíjense que lo que va a aparecer es que la suma del término de gauge más el término de ghost va a tener acá un término con un menos. Y acá en el término ghost aparece, cuando uno lo transforma a BRCT, el mismo, pero con más. Como van sumados, este término de fijado de gauge con este término de ghost en la acción, con fijado de gauge, entonces evidentemente lo que tenemos es que ambos términos se compensan, digamos. ¿Sí? ¿Se entiende lo que quiero decir? Lo que tiene es esta combinación y lo que hacen es hacer una transformación BRCT y como cambian el término adicional que uno obtiene en cada uno de esos términos independientes, se cancela. Entonces, la combinación esta es invariante de transformación BRCT, es invariante ante transformación BRCT. Bueno, la regla que uno tiene que tener es además que el campo omega sea invariante frente a BRCT, que uno lo impone eso. Y luego, para los fermiones, lo que tenemos es la exponenciación de la transformación BRCT infinitesimal. Y esto es así. Bueno, si uno agarra y usa estas definiciones, simplemente hace la expansión de Taylor. La expansión de Taylor se corta al primer orden porque son variables grassmannianas, tanto en epsilon como en omega. Quiere decir que el epsilon al cuadrado y el omega al cuadrado, independientemente, ellos dan 0. Y entonces, la parte fermiónica del lagrangiano de electrodinámica cuántica con el fijado de gauge, ¿no?, que habíamos visto antes, tiene justamente un comportamiento invariante, y esto les pido que lo muestre, frente a la transformación generalizada de gauge que llamamos BRCT.
Entonces, ¿qué logramos hacer hasta ahora? Si ustedes siguen estas cuentas, lo que logramos hacer es mostrar que la acción de QED con el fijado de gauge es invariante frente a lo que llamamos las transformaciones BRCT. Ahora, lo que nos falta mostrar, para que cualquier observable que podamos calcular con este formalismo integral funcional sea invariante frente a transformaciones BRCT, es que la integral funcional en sí misma sea también invariante frente a transformaciones del tipo BRCT. Eso es lo que vamos a ver. Entonces, para resolver esto, lo que tenemos que hacer es calcular el jacobiano de la transformación BRCT para el cambio de variables. ¿De qué variables estoy hablando? Y bueno, ustedes acuérdense que uno está haciendo la medida de integración, tiene esa D caligráfica de la mu, D caligráfica del psi barra, D caligráfica del psi, D caligráfica del eta, D caligráfica del omega. Entonces lo que queremos mostrar es que si uno hace la transformación BRCT sobre cada una de esas variables, como las transformaciones que mostramos recién, el determinante jacobiano de la transformación vale 1. Y es lo que vamos a mostrar. Entonces, vamos a apilar acá el conjunto de transformaciones BRCT en la acción de electrodinámica cuántica con el fijado de gauge. Y ustedes las pueden leer de acá directamente. Son exactas estas transformaciones, son exactas. Esto no es una expansión de Taylor, y son exactas. Esta es la carga del electrón, la E caligráfica. Esto es el parámetro infinitesimal grassmanniano de la transformación BRCT, y este es el GOST. Fíjense que en todos los términos adicionales siempre va a aparecer el parámetro grassmanniano de esa transformación infinitesimal, excepto acá, que este término directamente no cambia, el campo omega GOST no cambia. Entonces, dadas estas transformaciones, uno le calcula directamente el jacobiano de la transformación en un punto arbitrario, X. Ese punto en realidad yo lo llamo arbitrario, pero es un punto genérico del espacio-tiempo. Entonces ustedes agarran las expresiones de arriba y hacen las derivadas funcionales correspondientes, ¿no? En realidad, al fijar un punto determinado ya no son derivadas funcionales, sino que son derivadas. Entonces calculan ese determinante, les pido que lo hagan, y lo que se encuentra es con esta expresión a la cual, de esta matriz a la cual le tenemos que calcular el determinante. Si ustedes lo hacen, es inmediato ver que este J que estamos llamando acá, lo que da es este producto de cosas. ¿Sí? Les pido que lo hagan independientemente, hacen la distribución, al orden E cuadrado les da 0, por lo tanto, el jacobiano de la transformación, fíjense, este cancela a este, y este que lleva la carga del electrón al cuadrado va con E por E, ya está, ¿no? Directamente este término es 0. Entonces lo que tiene es que el jacobiano de la transformación es 1, y esto vale para cualquier valor x0, por lo tanto, la medida de integración de la integral funcional que estamos utilizando es invariante ante la transformación BRCT. Esto es lo que quiere decir eso que está acá. Entonces, eso quiere decir que la amplitud de transición vacío-vacío de electrodinámica cuántica con el fijado de gauge es invariante frente a la transformación generalizada de gauge que llamamos BRCT. Y entonces ahora una cosa muy importante es lo que se llama las identidades de Word, ¿sí? Las identidades de Word vienen a ser identidades que uno obtiene para funciones de considerando distintos tipos de campos. Y las identidades de Word aparecen como consecuencia de la simetría BRCT. ¿Sí? Esto está discutido, digamos, en detalle, la parte, digamos, si lo quieren leer con mucho más detalle, en el artículo este que les decía que pueden bajar del archive de Hamilton y Witter. Entonces acá lo que estoy escribiendo es el valor de expectación de vacío, producto temporal ordenado, de una cierta función funcional H de campos, de estos campos. ¿Cómo es esa funcional H? Es una funcional que es arbitraria. Entonces es la medida de integración funcional, la exponenciación de la acción con el fijado de gauge, etcétera, etcétera. Y acá lo que tenemos es la forma de esta correspondiente acción, ¿no es cierto? Acción, no, de este producto de campos, esta funcional de campos. Entonces vean, no estamos especificando el H. Entonces, este objeto que
estamos calculando acá, este objeto, este valor de expectación de vacío, producto temporal ordenado, es la función de Green más general posible que uno puede estar pensando. Entonces, es muy interesante esto, ¿no? Bueno, y ahora podemos aplicar las transformaciones de RCT sobre esa función de Green genérica, que es ese valor de expectación de vacío H, de H. Entonces, ya vimos que la acción de la medida de integración, perdón, la acción de la BRCT sobre la medida de integración deja invariante a la medida de integración. Entonces la pregunta es ahora, ¿qué pasa con la transformación del H que tenemos acá, esta funcional de estos campos? Entonces, bueno, agarramos el H y vamos a hacer la transformación. Y simplemente lo que hacemos son estas derivadas funcionales parciales respecto de cada uno de los campos, a ver cómo transforman. Y entonces eso lo podemos calcular a partir de las variaciones con el parámetro epsilon, que es este parámetro infinitesimal grassmanniano de las transformaciones de RCT, de cada una de estas variaciones de campos, del campo de Abeliano, del campo fermiónico, del fermión barra, del fermión, del eta y del omega. Muy bien. Entonces uno dice, bueno, toma la expresión anterior, hace la transformación BRCT, y lo que tiene es, fíjense, esto es obvio, ¿no? Porque esta medida de integración es invariante, es la misma. La acción es invariante. Y lo que cambia es H, en términos de los campos transformados BRCT, es el H inicial más una variación. Eso es todo lo que estoy escribiendo acá. Eso lo que quiere decir es que cuando uno le toma justamente estas expresiones que tenemos acá en azul, son simplemente valores de expectación de vacío de la H escrita en términos de los campos sin transformar. Esta sería, perdón, los campos transformados, A', Psi', Psi', Eta', Omega', ¿sí? Acá me faltan las primas, y acá tengo el H, y acá tengo esto, igual a 0. Pero una cosa interesante es que los campos transformados acá, esta expresión, si ustedes le sacan las primas, es idéntica a la que tenemos acá. Fíjense, la primera expresión, que está antes del igual, es igual a esta expresión. ¿Por qué? Porque cuando uno prima los campos estos están integrados, son mudos. Entonces, eso quiere decir que esto en rigor, que yo lo ponía en términos de campos prima, en realidad es como ponerlo en términos de los campos que no están primados. Es decir, este objeto, que es estrictamente igual a este segundo objeto, que es este, porque los campos están integrados y son variables mudas de integración en ese sentido. Entonces, la única posibilidad para que esta igualdad se cumpla es que este término adicional sea 0. Y de ahí sale la identidad de Word más genérica posible. Esta es la identidad de Word más general posible, que la volvemos a escribir acá. ¿Ven? Quiere decir que el valor de expectación, el producto temporal ordenado, ¿no? Que es este operador, perdón, del valor de expectación de vacío de la teoría electrodinámica cuántica en interacción, por supuesto, de la variación de la función de Green de estos campos la variación es en función del parámetro epsilon, variable grassmanniana de las transformaciones de RCT, eso tiene que ser igual a 0. Bueno, ahora escribimos esto en función de las variaciones que habíamos aprendido recién. Y esto lo que nos da es una expresión genérica, que no depende del epsilon. ¿Por qué? Porque el epsilon factoriza. El epsilon factoriza, y entonces lo que nos queda es una expresión que no va a tener la variable grassmanniana ahí, y que va a ser igual a 0. Esa expresión genérica es lo que vamos a llamar la identidad de Word. Ahora vamos a dar algún ejemplo más concreto. Esta parte que estoy contando acá, no tengo tiempo ahora de contarla. Si después ustedes lo quieren leer, es la generalización no abeliana. ¿Sí? ¿Que esto para qué me va a servir? Y bueno, cuando ustedes vean QCD, por ejemplo. Entonces, ahora vamos a algún ejemplo más concreto para esto de la identidad de Word. Supónganse que el H, esta función de Green que yo quiero calcular, sea el producto del campo de Gauss, porque puede ser el campo de Gauss, eta en X por el mu en Y. Entonces ustedes le aplican la variación BRCT. Entonces tienen que variar el campo, variándolo BRCT, y tienen que variar este campo de Gauss que tengo acá. Si ustedes usan
que les pido que lo hagan ustedes, lo que obtienen es esta expresión cerrada acá. Bien. Entonces, la identidad de Word, que es lo que habíamos puesto ahí arriba, igual a 0, que es producto temporal ordenado, valor de expectación de vacío, la variación de este h, para el h definido como el producto de eta por amu, lo que queda de la identidad de Word es esta relación que tenemos acá. Esto en azul es igual a esto. Y lo que tenemos es, bueno, quizás no les diga demasiado, pero fíjense, lo que uno obtiene es que la derivada de el propagador del fotón, bueno, acá tengo el 1 sobre epsilon, pero lo saco afuera, pero la derivada del propagador del fotón va como la derivada del propagador del campo de Bose. Es una relación entre esas dos cosas. Eso es muy interesante, ¿no es cierto? Porque fíjense que esto está relacionando el propagador del fotón. Si en algún momento puse la palabra protón, perdónenme, pero es porque en automático me sale sin querer decirlo, pero estoy hablando siempre de fotones, acá no hay ningún protón nunca, ¿eh? Siempre fotones, FO, de electrodinámica. Entonces, lo que tenemos es, de un lado, el propagador del fotón, que es esto, que ya sabemos cómo es. Y del otro lado, esto es un lado de la igualdad, y del otro lado lo que tenemos es el propagador del campo de Bose, ¿no? Y ambos están derivados. Lo que voy a hacer acá, les pido a ustedes también que se tomen el trabajo de hacerlo, es al propagador del campo de Bose, lo que hago es, le aplico la derivada mu respecto de la variable y. Bueno, si se toman el trabajito de hacerlo, simplemente les baja el camu acá arriba. Entonces, haciendo un poquito de álgebra, también para el propagador del fotón, no los voy a repetir la cuenta porque ustedes la pueden leer de acá o la pueden leer del artículo que les decía de Hamilton y Witter, y lo que obtienen es esta relación que finalmente es lo que llamamos la identidad de Word para ese caso específico. Es decir, hay infinitas identidades de Word, literalmente, ¿eh? En teorías de Gauge no abelianas, lo que acá llamamos identidades de Word, se convierten en algo llamado identidades de Slavnov y Taylor. ¿Eh? Bueno, entonces fíjense, lo que estamos aprendiendo es la relación entre este propagador del fotón, ¿sí? Este propagador del fotón a priori contiene los loops, es el propagador total del fotón, y de este lado está relacionado con esto. Y eso es muy interesante por lo que sigue acá después, que es esto. El propagador de mu contiene el propagador que no contiene loops, o sea, el propagador sin interacción, más el que contiene la interacción. ¿Sí? O sea que lo que estamos teniendo acá es el propagador simplemente del campo del fotón libre. Acá viene el campo de fotón libre, le pega a este pi, rho, sigma, que está indicado acá, que es el tensor de polarización de vacío, y acá sigue el propagador libre del fotón. O sea, el resultado de esta identidad de Word es tremendamente importante porque está relacionando el propagador total a todo orden, no a un loop. Estos son todos los loops posibles, ¿sí? Lo está relacionando con esta cantidad que salió de hacer una derivada del propagador del campo de Boost. Fíjense, de este lado, esto que tengo acá es que es el propagador total. Y eso está relacionado con el tensor de polarización de vacío total y los propagadores libres, ¿eh? Bueno, uno puede avanzar un poquito más. Y esa parte la salteo porque tengo poco tiempo en este momento, entonces la salteo, ustedes la pueden leer de ahí, pero lo que les está diciendo es que la parte importante física de esta cuenta es que la identidad de Word que acabamos de calcular, esta sola identidad de Word, fíjense la potencia que tiene este cálculo, que es haber impuesto invarianza BRCT, que no es impuesto, sino que sale naturalmente de la generalización de la invarianza de Gauge, de la integral funcional cuando escribimos en electrodinámica cuántica, ¿no es cierto? Uno dice, bueno, tengo invarianza BRCT, agarro una función de Green súper simple, que es el producto del campo
eta de X por el AMU en Y. Y uno dice, bueno, vamos a ver qué sale de la identidad de Word, que viene de la variación de eso, tomarle valor a expectación de vacío, el producto temporal ordenado de esos campos. Y miren lo que salió. Salió una relación que conecta la derivada del propagador del fotón total con la derivada del campo de Gauss. Pero el campo de Gauss no tiene interacciones, no le pasa nada. Él se queda solo de ese lado. Entonces eso nos permite conectar algo que tiene todas las interacciones posibles, léase esto, ¿sí? Con algo que no tenía interacciones del otro lado. Y eso nos permite construir una especie de fórmula recursiva, donde fíjense lo que tenemos. Este es el propagador que tiene todas las interacciones. Fíjense, tengo a un loop, a dos loops, este es también a dos loops de una manera rara, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces tengo una manera recursiva de escribir las cosas. Fíjense, supongamos que uno toma, en esta situación que tenemos acá arriba, y uno considera el propagador del fotón libre, ¿no? O sea, no considera ningún loop. Entonces lo que vamos a tener es, hago la cuenta, multiplico el propagador del fotón, lo multiplico por el CAMU, ¿no es cierto? Acordémonos que tiene que ser transversal, ¿no? Entonces, como es transversal, lo único que va a sobrevivir es el término del propagador longitudinal, ¿de acuerdo? Está bien, esta cuenta es obvia. Si ustedes no les sale esto mentalmente, bueno, tienen que refrescarse un poco con lo que vimos antes, mirando otra vez las transparencias anteriores. Entonces, el resultado al que uno llega haciendo esto es que cuando uno agarra el propagador libre, ¿sí? El término del propagador libre, multiplicado por esta, que es la polarización de vacío que contiene este círculo negro que contiene toda esta estructura de loops, ¿eh? O sea, uno agarra este factor por esto, que es como agarrar esta parte, ¿sí? O sea que agarro esto y le saco este propagador que está a la derecha, esto, complicado, y le saco el propagador de la derecha, esta cosa que tiene los dos loops y le saco el propagador de la derecha y los sumo todos, absolutamente todos, hago la resumación completa, lo que me queda es esta fórmula, ¿eh? Y esta fórmula es re importante porque miren lo que les está diciendo. Este objeto es perpendicular a esto. O sea que este objeto es transversal al CAMU. ¿Y qué es el CAMU? El CAMU es el impulso que tiene, que entra por acá y que sale por acá. Entonces eso lo que le está diciendo es que todas las correcciones radiativas que uno le impone al fotón de todo orden, esto es fabuloso, ¿eh? De todo orden, siguen dejando el propagador del fotón transverso. Eso quiere decir que a todo orden, el fotón, a todo orden, en teoría de perturbaciones, el fotón tiene siempre masa cero. Entonces viene un fotón desde el Sol, ¿no? Y el fotón pudo haber emitido un par de electrón-positrón recombinado, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no es que le pega a nada. Viene y el vacío es un vacío cuántico por el cual viene volando ese fotón hacia nosotros, ¿no? Que viene hasta el ojo de nosotros. En este momento lo están viendo desde la ventana. Entonces, te viene el fotón, ¿sí? Ese fotón hizo toda esta cosa, todo este ejercicio hizo en el medio, si pudo. A veces sí, a veces no. Capaz que no hizo ninguna fluctuación y se tomó los 8 minutos desde que salió de la corona del sol hasta tu ojo y no hizo nada el tipo. Pero capaz que fluctuó y produjo esto. O capaz que fluctuó todo y hizo toda la fluctuación posible y bueno, tantos vienen que a alguno de ellos le va a pasar esto. Todos esos fotones, todos, te llegaron al ojo porque no tienen masa. ¿Y cómo sabes que no tienen masa? Y bueno, porque hiciste la cuenta y gracias a Word nos dimos cuenta que eran transversales. Entonces, como no tenían masa, tienen un alcance infinito. Es decir, los tipos pueden viajar todo lo que quieran y no va a haber un decaimiento exponencial debido a la masa, ¿de acuerdo? No va a haber lo que llamamos la interacción de Yukawa o el decaimiento de Yukawa. ¿Sí? El tipo tiene masa cero, hace todas las correcciones cuánticas y sigue teniendo masa cero. Esto es fabuloso, ¿sí? Esto, piénsenlo un poquito, es espectacular, ¿no? O sea, es algo, porque alguien te pregunta, y bueno, y cuando le pones correcciones radiativas, ¿qué pasa con la masa? Y bueno, vos dirías, bueno, vamos a calcularlo, a ver qué pasa con la masa. No, este tipo te enseña el BRCT con la identidad de Word, no tenés que hacer ninguna cuenta, ya está todo metido acá de un plumazo. Haberle pedido, haber sido inteligente,
gente, los BRCT, de haberse dado cuenta que son 4 autores, es Becky, la R es de Rouet, creo, la S de, creo que es Stoura y Tweeting, no me acuerdo ahora los nombres, pero estos tipos hacen una contribución fundamental, ¿no? O sea, podemos verlo. O sea, ¿por qué pongo tanto énfasis en esto y qué es tan brillante? ¿Y por qué darlo en este curso? Que normalmente uno agarra y dice, bueno, tengo electrodinámica, la cuantizo de esta manera, y bueno, nunca menciono BRCT. Porque fíjense la potencia que tienen para calcular esta cosa, ¿no? Y en teorías de Gauge-Nobeliano también. Y fíjense después el report o el artículo de Wheeler y Hamilton, eh, que bueno, que le dedican un montón de tiempo a las identidades de Word. ¿Y por qué? Porque sacás una cosa espectacular, ¿no es cierto? Entonces, a ver lo que dice acá esta parte que había escrito yo. Entonces, fíjense que si se cumple esta condición, la única posibilidad, debido a esto, tiene el proyector transversal multiplicado por Camus, es que justamente este objeto sea proporcional solamente al proyector transversal. Entonces, lo que nos está diciendo es que las correcciones radiativas al fotón hacen un trabajo de cancelación suficientemente bueno de tal manera que el fotón no adquiere masa a través de correcciones radiativas, ¿sí? Bueno, yo voy a hacer un pequeño break acá. Entonces, lo que quería contarles, esta parte, como les vuelvo a enfatizar, es, por ahí a uno les suena, bueno, pero ¿para qué vamos a usar este camino si podríamos utilizar nuevamente el camino canónico? ¿Y para qué meternos en esta nueva dirección? Supónganse que alguien lo ve aburrido, pero fíjense que el, el poquito precio que uno pagó por haberse aburrido en la clase anterior, de hacer todos esos cálculos con los determinantes funcionales, con las variables grassmannianas y demás, ese poquito precio lo obtuvo con este resultado tan espectacular. No tuviste que hacer ninguna cuenta y te diste cuenta que el fotón sigue siendo massless, sin masa, una partícula sin masa, a todo orden en teoría de perturbaciones, en teoría cuántica de campos. Este es un resultado realmente maravilloso en la teoría cuántica de campos. Entre los miles de resultados espectaculares que tiene la teoría cuántica de campos, este es uno de los por los cuales valió la pena hacer el curso, por ejemplo. Desde mi punto de vista lo digo con total humildad, ¿no? No porque yo esté dando el curso, pero porque es un resultado espectacular. Bueno, vamos a hacer un break ahora y vamos a ver si en la segunda parte eh, voy a tener que, lamentablemente, también en las 2 horas que quedan, ir bastante rápido. Pero bueno, tratan de descansar unos 15 minutos y a las 4:15 reaparecemos. Si querés, Jean, deja por favor de grabar así